El sol de mayo caía como plomo derretido sobre la colonia Altamira, en las afueras de Culiacán. Las calles de tierra levantaban nubes de polvo que se pegaban a la piel sudorosa de los vecinos. Marco Antonio Reyes caminaba despacio por el callejón principal, con su camisa manchada de grasa y las manos callosas después de 12 horas de trabajo en el taller mecánico del otro lado de la ciudad. Tenía 32 años, pero las arrugas alrededor de sus ojos lo hacían parecer mayor. La vida en Altamira envejecía rápido a la gente. Desde niño, Marco había visto cómo su colonia se hundía más y más en el olvido. Las promesas de los políticos llegaban cada 3 años, durante las campañas, pero se evaporaban como el agua en el asfalto caliente. No había clínica digna, las escuelas se caían a pedazos, y el agua potable llegaba apenas 2 veces por semana. Los jóvenes se iban o se perdían en las calles, tentados por el dinero fácil que ofrecían los grupos del narco. Marco había perdido a su hermano menor así, 5 años atrás. Desde entonces algo se había roto dentro de él, pero también había nacido una determinación férrea. Si estás disfrutando esta historia, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y comentar de dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para seguir compartiendo historias que inspiran. Esa tarde, mientras cruzaba frente a la tienda de Doña Lupita, escuchó los sollozos. La mujer estaba sentada en el umbral de su negocio con el rostro entre las manos. Marco se detuvo. ¿Qué pasó, doña Lupe? La mujer levantó la vista. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Se llevaron a mi Julián, Marco. Vinieron esta mañana. Dicen que les debe dinero, pero mi hijo nunca se ha metido en nada de eso. Es mentira. Te lo juro por Dios que es mentira. Marco sintió que la rabia le subía por el pecho. Julián tenía 16 años. Era buen muchacho. Estudiaba en la secundaria y ayudaba a su madre en la tienda después de clases. Sabía exactamente quiénes lo habían levantado. Los mismos que controlaban el barrio desde hacía años, exigiendo cuotas a los comerciantes, reclutando a los chavos sin futuro. ¿Cuánto piden?, preguntó Marco. 50,000 pesos. ¿De dónde voy a sacar yo esa cantidad? Si apenas junto para el día a día. Marco apretó los puños. 50,000 pesos. Una fortuna para alguien como doña Lupita. Pensó en su hermano, en cómo nadie pudo salvarlo cuando lo arrastraron al infierno. Pensó en todas las veces que se había quedado callado, impotente, viendo cómo su gente sufría. Déjamelo a mí, doña Lupe. Voy a traer a su hijo de vuelta. La mujer lo miró con incredulidad mezclada con esperanza. ¿Cómo, Marco? Ellos son peligrosos. Te van a matar. No voy a hacer nada tonto, pero conozco gente. Voy a reunir el dinero. Durante los siguientes 3 días, Marco no durmió. Visitó cada casa de la colonia, habló con cada vecino, explicó la situación. La respuesta lo sorprendió. Don Fermín, el carpintero, le dio 2,000 pesos que tenía guardados para arreglar su techo. La señora Celia, que vendía tamales en la esquina, juntó 1,500 con sus ahorros. El profe Ramírez, maestro jubilado que daba clases de regularización, aportó 3,000. Así, poco a poco, de 20 en 20, de 100 en 100, los vecinos fueron contribuyendo. Marco puso sus propios ahorros, 8,000 pesos que guardaba para comprar herramientas nuevas. Pidió prestado al dueño del taller donde trabajaba. Empeñó el anillo de oro que había pertenecido a su padre. Al tercer día tenía los 50,000 pesos en una bolsa de plástico. La entrega fue tensa. Marco tuvo que ir solo a una casa abandonada en la zona industrial. 3 hombres encapuchados lo esperaban. Le revisaron el dinero, contaron cada billete. Luego, sin decir palabra, empujaron a Julián hacia él. El muchacho tenía moretones en la cara y temblaba de miedo. «Lárguense», ordenó uno de los encapuchados. «Y que esto les sirva de lección.
Aquí se paga o se paga. Marco tomó a Julián del brazo y salieron caminando rápido. No corrieron porque no quería mostrar miedo, pero su corazón latía como tambor de guerra. Solo cuando cruzaron de nuevo a la colonia permitió que el alivio lo invadiera. Doña Lupita abrazó a su hijo como si quisiera fundirse con él. Lloró de gratitud. Los vecinos que habían ayudado se reunieron frente a la tienda. Había abrazos, lágrimas, palmadas en la espalda. Pero Marco no se sentía como un héroe. Solo había hecho lo que cualquiera debería hacer, proteger a los suyos. Sin embargo, aquella noche marcó un antes y un después en la colonia Altamira. La noticia de lo que Marco había hecho corrió de boca en boca. La gente empezó a verlo diferente. Cuando caminaba por las calles, los vecinos lo saludaban con respeto. Los jóvenes lo miraban con admiración. Y, lo más importante, algo había despertado en la comunidad. La idea de que juntos podían cambiar las cosas. 2 semanas después, Marco estaba reparando un coche en el taller cuando llegó don Fermín agitado. «Marco, tienes que venir. Están desalojando a la familia Contreras. Dicen que un empresario compró el terreno y que tienen orden judicial». Marco dejó la llave inglesa y corrió hacia la colonia. Cuando llegó, había una patrulla municipal, 2 camionetas de una empresa constructora y varios hombres empezando a desmontar la casa de lámina donde vivían los Contreras. La señora Elena, con sus 4 hijos pequeños aferrados a sus piernas, lloraba desconsolada. Su esposo, Jorge, discutía con un tipo de traje que sostenía unos papeles. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Marco. El tipo de traje lo miró con desdén. «Asuntos legales. Esta familia ocupa ilegalmente un terreno privado. Tenemos orden de desalojo». «Llevamos viviendo aquí 12 años», gritó Jorge. «Nunca nadie nos dijo nada. Compramos este pedazo de tierra a don Arturo, el que vivía antes en la esquina. Pues don Arturo les vendió algo que no era suyo. El dueño legal quiere recuperar su propiedad». Marco miró alrededor. Ya se había juntado una multitud de vecinos. Todos conocían a los Contreras. Elena trabajaba lavando ropa y Jorge era albañil. Gente trabajadora, honesta, que solo quería un lugar donde vivir. «¿Y ustedes son el dueño legal?», preguntó Marco al tipo de traje. «Represento al señor Villarreal, empresario constructor. Él adquirió legalmente esta parcela». «¿Cuánto pagó?». «Eso no es de su incumbencia». «¿Cuánto pagó?», repitió Marco con voz más firme. El tipo suspiró, fastidiado. 80.000 pesos. «Pero eso no». «Le ofrezco 90.000», interrumpió Marco. El silencio cayó sobre la calle como una manta pesada. El tipo de traje parpadeó, confundido. «Disculpe». «90.000 pesos. Le compro el terreno a su cliente, hoy mismo». «No seas ridículo, no tienes ese dinero». «¿Quién dice que no?». Marco se volvió hacia los vecinos. «¿Cuántos de ustedes están dispuestos a ayudar a que la familia Contreras se quede en su casa?». La respuesta fue inmediata. Manos se levantaron por toda la calle. Don Fermín fue el primero en hablar. «Yo pongo 2.000, 1.500», dijo la señora Celia. 3.000, ofreció el profe Ramírez. 1.000, agregó un joven mecánico del taller. Las voces se multiplicaron. Algunos ofrecían 200 pesos, otros 500. Marco sacó una libreta y empezó a apuntar nombres y cantidades. El tipo de traje los miraba como si estuvieran locos. «Esto es absurdo. No pueden juntar esa cantidad así nada más. Dígale a su cliente que en una semana tendrá su dinero», dijo Marco. «Y mientras tanto, nadie toca esta casa». El tipo de traje miró a los policías, pero ellos se encogieron de hombros. Uno de ellos, un oficial mayor que vivía cerca de Altamira, dijo: «Mejor vuelvan otro día. Aquí la cosa se está poniendo complicada». Finalmente,
Refunfuñando, el tipo de traje y sus hombres se fueron. Los vecinos vitorearon. Elena Contreras se acercó a Marco, llorando de gratitud, y lo abrazó con fuerza. «Dios te bendiga, Marco. No sé cómo vamos a pagarte esto. No me lo pagas a mí, se lo pagas a la colonia. Y cuando veas a alguien que necesite ayuda, tú también le tiendes la mano. Así es como funciona esto». La semana siguiente fue agotadora. Marco organizó rifas, tandas, ventas de comida, pidió ayuda a comerciantes de otras colonias, negoció con prestamistas que no cobraban intereses abusivos, habló en la radio comunitaria, explicando lo que estaban haciendo. La historia de la colonia Altamira empezó a difundirse por Culiacán. Algunas personas de otros barrios mandaron donaciones. Un pequeño empresario local contribuyó con 5,000 pesos. Al séptimo día tenían 92,000 pesos. Marco, acompañado por Jorge Contreras, don Fermín y el profe Ramírez, se presentó en la oficina del señor Villarreal. El empresario era un hombre gordo de unos 60 años, con anillos de oro en los dedos y un reloj carísimo en la muñeca. «Así que ustedes son los del escándalo», dijo Villarreal, mirándolos con curiosidad más que con desprecio. «No pensé que lo lograrían». «Aquí está su dinero», dijo Marco, poniendo un sobre con los billetes sobre el escritorio. 92,000, 10,000 más de lo que usted pagó. Villarreal contó el dinero lentamente. Luego miró a Marco con una expresión extraña, mezcla de respeto y sorpresa. «¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?», dijo. «Que yo crecí en una colonia como la tuya. Mi viejo era albañil, sé lo que es no tener nada, pero uno se olvida. El dinero te hace olvidar. Nunca es tarde para recordar», respondió Villarreal. Marco firmó los papeles. El terreno ahora era propiedad de Marco Antonio Reyes, quien inmediatamente lo transfirió a nombre de Jorge y Elena Contreras. Cuando regresaron a Altamira con los documentos legales, la colonia entera los recibió con una fiesta. Pusieron música, prepararon carne asada, los niños corrían entre las piernas de los adultos. Por primera vez en mucho tiempo había alegría verdadera en aquellas calles polvorientas. Pero Marco sabía que esto era solo el principio. Los problemas de Altamira no se resolverían con actos aislados de solidaridad. Se necesitaba organización, persistencia, unidad. Esa noche, mientras bebía una cerveza junto a don Fermín, expresó su preocupación. «Hicimos algo bueno, don Fermín, pero mañana va a haber otro problema, y otro, y otro. Necesitamos algo más permanente». El viejo carpintero asintió pensativo. «Tienes razón, muchacho. ¿Qué propones? Una cooperativa, una organización de vecinos. Todos ponemos un poco cada mes, y ese dinero lo usamos para ayudar a quien lo necesite, para emergencias, para proyectos que beneficien a toda la colonia, como un banco comunitario». «Exacto, y no solo dinero, también trabajo. Si alguien necesita arreglar su casa, organizamos una jornada comunitaria. Si un niño necesita medicinas que su familia no puede pagar, usamos el fondo. Si queremos pavimentar una calle, todos cooperamos». Don Fermín sonrió. «Sabes que los de arriba no van a ver esto con buenos ojos. Los políticos, los que controlan el negocio por aquí, no les gusta que la gente se organice». «Lo sé, pero ya no podemos seguir esperando que ellos nos resuelvan la vida. O lo hacemos nosotros o nadie lo va a hacer». La idea se materializó en las siguientes semanas. Marco, con ayuda del profe Ramírez, elaboró un reglamento sencillo. Convocaron a una asamblea en el patio de la escuela primaria. Acudieron más de 100 familias. Marco explicó su propuesta. Cada familia contribuiría con 50 pesos mensuales al fondo comunitario. Habría un comité de 5 personas elegidas democráticamente para administrar el dinero.
Todo sería transparente. Cada mes se rendiría cuentas públicas. Hubo escepticismo al principio. Mucha gente había sido estafada antes por líderes que prometían ayudar y terminaban robándose el dinero. Pero don Fermín, la señora Celia y otros vecinos respetados respaldaron la iniciativa. Y sobre todo, la gente confiaba en Marco. Habían visto lo que hizo por Julián y por los Contreras. La cooperativa nació oficialmente el 15 de agosto. La llamaron Manos Unidas de Altamira. Marco fue elegido coordinador, don Fermín tesorero, la señora Celia secretaria, el profe Ramírez vocal de educación y Jorge Contreras vocal de obras. Empezaron con 60 familias inscritas. En 3 meses ya eran 120. El primer gran proyecto fue ambicioso: construir una clínica comunitaria. El gobierno estatal había prometido una desde hacía años, pero la promesa seguía siendo eso, una promesa. Marco consiguió que un médico joven, el doctor Saúl Mendoza, recién graduado y con ganas de hacer trabajo social, aceptara atender en la colonia 2 veces por semana si le proporcionaban un espacio adecuado. Con el fondo comunitario compraron materiales, pero la mano de obra fue solidaria. Jorge Contreras, albañil de oficio, dirigió la construcción. Los vecinos trabajaron los fines de semana, hombres y mujeres por igual. Los niños ayudaban cargando herramientas, trayendo agua. En 2 meses levantaron un pequeño edificio de bloc con 2 cuartos, uno para consultas y otro para medicamentos. El día de la inauguración fue memorable. Marco cortó el listón inaugural mientras los vecinos aplaudían. El doctor Mendoza agradeció la confianza y prometió dar lo mejor de sí. Esa tarde atendieron a 40 pacientes. Pero no todo fue fácil. A medida que Manos Unidas ganaba fuerza y visibilidad, también atraía miradas indeseadas. Los grupos criminales que controlaban la zona empezaron a ver la organización como un problema. La solidaridad y la cohesión comunitaria no les convenían. Preferían barrios divididos, donde cada quien se cuidaba solo, donde el miedo los mantenía callados. Una noche, mientras Marco regresaba del taller, 2 camionetas le cerraron el paso. Se bajaron 4 hombres armados. Uno de ellos, un tipo delgado con cicatriz en la mejilla, se le acercó. «Tú eres Marco Reyes, ¿verdad? El que anda organizando a la gente». Marco sintió el miedo apretarle el estómago, pero se mantuvo firme. «Soy yo. ¿Qué quieren?» «Nada más que entiendas cómo están las cosas. Aquí nosotros mandamos. Tu cooperativita está muy bonita, pero no queremos problemas. Así que vas a desmantelar eso. Vas a decirle a la gente que se acabó». «No voy a hacer eso». El tipo sonrió, pero no había humor en sus ojos. «Claro que sí, porque si no lo haces, vamos a empezar a tener accidentes. Capaz y se quema la clínica que construyeron, o capaz y le pasa algo a esa viejita que vende tamales, la que anda en tu comité. ¿Cómo se llama? ¿Celia? Sería una lástima». La rabia hirvió en el pecho de Marco, pero sabía que no podía hacer nada contra hombres armados. «Piénsalo bien», dijo el tipo, dándole una palmada en el hombro. «Tienes una semana para desaparecer eso. Si no, las consecuencias son tuyas». Se subieron a las camionetas y se fueron. Marco se quedó parado en medio de la calle oscura, temblando de rabia e impotencia. Por un momento consideró rendirse. ¿De qué servía luchar si al final los criminales siempre ganaban? ¿Valía la pena arriesgar la vida de gente inocente? Llegó a su casa, una vivienda modesta de 2 cuartos que compartía con su madre, doña Rosa, una mujer fuerte que había criado sola a 3 hijos después de que su esposo muriera en un accidente laboral. «¿Qué te pasa, mijo?», preguntó doña Rosa al ver su cara. «Te ves pálido». Marco le contó lo que había pasado.
Su madre escuchó en silencio, con las manos entrelazadas sobre la mesa de la cocina. Cuando terminó, ella suspiró. Mira, Marco, yo perdí a tu hermano por culpa de esa gente. Perdí a mi esposo por culpa de patrones que no les importa la vida de los trabajadores. He visto a esta colonia hundirse año tras año, y cuando por fin alguien hace algo, cuando por fin hay esperanza, vamos a dejar que nos asusten. Pero mamá, pueden lastimar a la gente, a doña Celia, a don Fermín. ¿Y crees que no estamos lastimados ya? La voz de doña Rosa se quebró ligeramente. Estamos lastimados todos los días, Marco. Por la pobreza, por la falta de oportunidades, por la violencia, por el abandono. Lo que ustedes están haciendo es lo único que nos ha dado dignidad en años. Marco sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Tengo miedo, mamá. Todos tenemos miedo, hijo, pero el miedo no puede paralizarnos para siempre. Al día siguiente, Marco convocó a una reunión de emergencia del Comité de Manos Unidas. Les contó lo que había pasado. La reacción fue variada. La señora Celia estaba asustada pero firme. Don Fermín propuso buscar protección con la policía, aunque todos sabían que la policía estaba frecuentemente coludida con los criminales. El profe Ramírez sugirió hacer público el problema, denunciarlo en medios de comunicación. Finalmente, decidieron hacer dos cosas. Primero, documentar todo lo que habían logrado y hacerlo público para que si algo les pasaba, quedara registro. Segundo, convocar a una asamblea general con todos los miembros de la cooperativa para que ellos decidieran si continuaban o no. La asamblea se realizó 3 días después. Marco explicó la amenaza sin ocultar nada. El silencio que siguió fue tenso. Luego, una voz se alzó desde el fondo. Yo digo que sigamos. Era Julián, el muchacho que habían rescatado meses atrás. Ahora tenía 17 años y había vuelto a la escuela gracias a la tutoría del profe Ramírez. Marco arriesgó su vida por mí, continuó Julián, y esta cooperativa le ha dado esperanza a mi mamá. No podemos rendirnos ahora. Otra voz se sumó. Mi hija pudo ver al doctor la semana pasada y le salvó la vida, dijo una mujer mayor. Tenía neumonía y sin la clínica hubiera muerto. Yo voto por seguir. Las voces se multiplicaron. Una tras otra, las familias expresaron su apoyo. Sí, tenían miedo, pero también tenían algo que perder ahora, la esperanza de una vida mejor. Marco sintió que algo se rompía y se reconstruía dentro de él al mismo tiempo. Miró a su alrededor, a esas caras curtidas por el sol y el trabajo duro, a esos ojos que brillaban con determinación a pesar del miedo. Está bien, dijo finalmente. Seguimos, pero vamos a ser inteligentes, vamos a buscar aliados, vamos a hacer ruido, que todo Culiacán sepa lo que estamos haciendo, que la prensa lo sepa, que las organizaciones de derechos humanos lo sepan. Mientras más visibles seamos, más difícil será que nos hagan daño sin que nadie se entere. Y así lo hicieron. El profe Ramírez, que tenía contactos con periodistas de su época de activismo estudiantil, logró que un reportero de un periódico local visitara Altamira. El artículo que resultó titulado «La cooperativa que desafía la pobreza y el crimen» fue publicado en primera plana. Incluía fotos de la clínica comunitaria, testimonios de los vecinos y una entrevista con Marco. La historia fue retomada por la radio y después por un canal de televisión estatal. De pronto, Manos Unidas de Altamira se convirtió en noticia. Organizaciones civiles se acercaron para ofrecer apoyo. Un abogado de una ONG de derechos humanos se ofreció a asesorarlos gratuitamente. Estudiantes universitarios de trabajo social pidieron hacer servicio en la clínica. La visibilidad funcionó como escudo. Los criminales no atacaron. Era demasiado riesgoso ahora que todo el mundo conocía la cooperativa.
En cambio, el gobierno municipal, presionado por la atención mediática, tuvo que reconocer el proyecto y prometió apoyo, aunque ese apoyo tardó meses en materializarse. Para finales de año, Manos Unidas había crecido a 200 familias. Habían pavimentado 2 calles principales con trabajo comunitario y una pequeña donación conseguida a través de una fundación. Instalaron lámparas solares para iluminar los callejones más oscuros, reduciendo los asaltos nocturnos. Crearon un programa de becas para que niños de familias pobres pudieran seguir estudiando. El doctor Mendoza ahora atendía 4 días a la semana y habían conseguido que una enfermera y un dentista también donaran tiempo. Marco seguía trabajando en el taller mecánico, pero ahora dedicaba las tardes y los fines de semana a la cooperativa. Su vida personal prácticamente no existía, pero él sentía que estaba haciendo algo importante, algo que trascendía su propia existencia. Un domingo de diciembre, mientras supervisaba la construcción de una cancha deportiva para los jóvenes, se le acercó una mujer que no conocía. Era de unos 40 años, vestida modestamente, pero con limpieza. —¿Usted es Marco Reyes? —preguntó. —Sí, señora. ¿En qué puedo ayudarla? —Me llamo Patricia Ruiz. Vengo de la colonia Lázaro Cárdenas, del otro lado de la ciudad. He oído hablar de lo que están haciendo aquí. Y nosotros tenemos los mismos problemas. Pobreza, abandono, violencia. Quisiera saber si podrían ayudarnos a organizar algo parecido en nuestra colonia. Marco la miró, sorprendido. No había pensado que lo que hacían en Altamira pudiera replicarse en otros lugares. Pero la idea tenía sentido. Si había funcionado aquí, ¿por qué no en otros barrios? —Claro que sí —respondió. Organizamos una reunión con el comité y vemos cómo podemos apoyarlos. Durante los siguientes meses, Marco y otros miembros de Manos Unidas visitaron la colonia Lázaro Cárdenas varias veces. Compartieron su experiencia, su reglamento, sus estrategias, ayudaron a los vecinos a formar su propia cooperativa. El modelo empezó a replicarse. Luego vino un barrio más y otro. Para mediados del siguiente año, había 5 cooperativas comunitarias funcionando en diferentes colonias de Culiacán, todas inspiradas en Altamira. Marco se convirtió, casi sin quererlo, en un referente. La gente lo buscaba para pedir consejo, para invitarlo a dar pláticas, para que los ayudara a mediar conflictos. Él seguía siendo el mismo hombre sencillo, trabajador, sin pretensiones. Pero ahora cargaba con una responsabilidad que a veces le pesaba en los hombros. Una tarde, mientras caminaba por Altamira después de una jornada larga, vio a un grupo de niños jugando fútbol en la cancha recién construida. Sus risas llenaban el aire. Más allá, doña Celia vendía sus tamales bajo una lámpara solar. Don Fermín terminaba de arreglar una silla en el portal de su casa. El doctor Mendoza salía de la clínica después de atender a los últimos pacientes del día. Era una escena cotidiana, simple, pero para Marco significaba todo. Significaba que el cambio era posible, que la solidaridad era más fuerte que el miedo, que la gente común, cuando se une, puede transformar su realidad. Se sentó en una banca frente a la cancha y cerró los ojos por un momento. Pensó en su hermano, en cómo su muerte había sido el dolor que lo impulsó a actuar. Pensó en su padre, muerto por la explotación laboral. Pensó en todas las injusticias que había visto desde niño. «No pudimos salvarte, carnal», murmuró. «Pero vamos a salvar a otros. Te lo prometo». La noche caía sobre Culiacán. Las luces solares se encendían una a una en Altamira, alumbrando calles que antes eran oscuras y peligrosas. Y en esa luz, Marco Antonio Reyes caminó de regreso a casa, cansado pero en paz,
sabiendo que el camino era largo, pero que ya no lo recorría solo. Los meses se convirtieron en años. Manos Unidas de Altamira siguió creciendo y consolidándose. Enfrentaron muchos desafíos, intentos de infiltración por parte de grupos políticos que querían cooptar la organización, problemas internos de manejo de recursos que tuvieron que resolver con transparencia y diálogo, presiones constantes de los criminales que, aunque no atacaron directamente, nunca dejaron de ser una amenaza latente. Pero también hubo victorias. La clínica comunitaria se expandió y ahora tenía equipo médico donado por organizaciones internacionales. Implementaron un programa de microcréditos para que pequeños emprendedores pudieran iniciar negocios. Crearon un centro comunitario donde se impartían talleres de oficios, clases de alfabetización para adultos y actividades culturales para niños y jóvenes. El impacto más profundo, sin embargo, fue intangible. La gente de Altamira había recuperado algo que había perdido hacía mucho tiempo: dignidad. Ya no se veían a sí mismos como víctimas abandonadas por el gobierno y el destino. Ahora se sabían agentes de cambio, protagonistas de su propia historia. Marco cumplió 38 años. Su cabello empezaba a encanecer en las sienes. Las líneas alrededor de sus ojos se habían profundizado, pero su mirada conservaba esa determinación que lo había caracterizado desde el día en que decidió ayudar a doña Lupita a recuperar a su hijo. Una tarde recibió una invitación inesperada. El gobernador del estado quería reunirse con él y con representantes de las cooperativas comunitarias. Marco desconfió de inmediato. Los políticos nunca habían apoyado realmente su trabajo. En el mejor de los casos, lo habían ignorado. «¿Qué quieren ahora?», preguntó don Fermín cuando Marco le contó. «No lo sé, pero voy a ir. No podemos rechazar la oportunidad de que nos escuchen al más alto nivel». La reunión se realizó en el Palacio de Gobierno. Además de Marco, asistieron representantes de las otras cooperativas. El gobernador, un hombre de 50 y tantos años, con aspecto de político profesional, lo recibió con sonrisas y apretones de mano. «Señores, los he convocado porque el trabajo que ustedes realizan es ejemplar», dijo el gobernador. «Quiero que sepan que mi gobierno está dispuesto a apoyar sus iniciativas. Estamos preparando un programa de inversión social para replicar su modelo en todo el estado». Marco escuchó con escepticismo. Conocía ese discurso. Era el mismo que había escuchado durante años. Promesas vacías, programas que nunca se materializaban, recursos que se desviaban antes de llegar a los beneficiarios. «Gobernador, con todo respeto», dijo Marco, «nosotros no necesitamos que repliquen nuestro modelo. Necesitamos que nos dejen trabajar en paz, que no nos pongan trabas burocráticas, que la policía realmente proteja a los ciudadanos en lugar de proteger a los criminales. Que inviertan en educación, salud y empleo, que es su responsabilidad, no la nuestra». El silencio que siguió fue incómodo. Los asesores del gobernador intercambiaron miradas nerviosas. Pero el mandatario, para sorpresa de Marco, sonrió. «Tiene razón», dijo. «Y sé que desconfía de mí, de nosotros. Es comprensible. Pero le propongo algo. Démosle una oportunidad a esto. Trabajemos juntos. Ustedes conocen las necesidades reales de la gente. Nosotros tenemos recursos y capacidad institucional. Si logramos coordinar, podemos hacer mucho más». Marco no se dejó convencer fácilmente, pero tampoco cerró la puerta. Negoció términos claros. Cualquier apoyo gubernamental debía canalizarse a través de las cooperativas, no de intermediarios. Las comunidades decidirían cómo usar los recursos. Habría transparencia total y rendición de cuentas pública. Para su sorpresa, el gobernador aceptó. No todos los términos, por supuesto, pero sí lo suficiente como para hacer un intento.
En los meses siguientes, el gobierno estatal destinó fondos para equipar mejor las clínicas comunitarias, pavimentar más calles en las colonias organizadas y apoyar los programas de microcréditos. No fue perfecto. Hubo roces, desencuentros, momentos de frustración. La burocracia gubernamental seguía siendo lenta y complicada, pero por primera vez había un canal de diálogo real entre las comunidades organizadas y las autoridades. El cambio más significativo vino de otro lado. Los jóvenes de Altamira, que antes veían como únicas opciones migrar a Estados Unidos o unirse al crimen organizado, ahora tenían una tercera vía: quedarse y construir. Julián, el muchacho rescatado años atrás, había terminado la preparatoria y ahora estudiaba trabajo social en la universidad, con una beca conseguida por el profe Ramírez. Su sueño era regresar a Altamira para fortalecer el trabajo comunitario. Otros jóvenes siguieron su ejemplo. Algunos estudiaban enfermería para trabajar en la clínica comunitaria. Otros aprendían oficios y abrían pequeños negocios. Varios se involucraron activamente en el Comité de Manos Unidas, aportando energía fresca y nuevas ideas. Marco veía todo esto con una mezcla de orgullo y esperanza. No era ingenuo. Sabía que los problemas estructurales del país, la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la violencia, no se resolverían solo con organización comunitaria. Pero también sabía que cada pequeña victoria importaba, que cada familia rescatada de la desesperación era un triunfo contra la injusticia. Una noche, sentado en el portal de su casa junto a su madre, Marco reflexionaba en voz alta. A veces me pregunto si todo esto vale la pena, mamá. Trabajo todo el día en el taller, luego toda la tarde en la cooperativa. Casi no tengo vida propia. Y siento que apenas hemos arañado la superficie del problema. Doña Rosa lo miró con esa sabiduría serena que da la experiencia. Mijo, nadie te está pidiendo que resuelvas todos los problemas del mundo, pero mira lo que han logrado. Cuando Julián juega fútbol en esa cancha que construyeron, cuando doña Lupita ve a su hijo crecer sano y salvo, cuando una madre puede llevar a su niño enfermo al doctor sin tener que vender lo poco que tiene, ahí está el valor. Cada vida que tocas, cada esperanza que enciendes, eso es lo que vale. Marco asintió, reconfortado. Su madre siempre sabía qué decir. Los años siguientes trajeron más consolidación. Manos Unidas de Altamira se convirtió en modelo reconocido no solo en Sinaloa, sino en otros estados. Universidades enviaban estudiantes a hacer investigación sobre la cooperativa. ONGs internacionales documentaban el caso como ejemplo de desarrollo comunitario exitoso. Incluso un par de documentalistas independientes hicieron un cortometraje sobre la organización que fue presentado en festivales. Marco seguía siendo el rostro visible del proyecto, pero insistía siempre en que el mérito era colectivo. En cada entrevista, en cada foro al que lo invitaban, enfatizaba los nombres de don Fermín, la señora Celia, el profe Ramírez, Jorge Contreras, doña Lupita y tantos otros que habían construido esto juntos. Yo solo di el primer paso, decía, pero fueron cientos de manos las que edificaron lo que somos ahora. Sin embargo, no todo era celebración. Las amenazas del crimen organizado nunca desaparecieron del todo. Hubo intimidaciones esporádicas, intentos de extorsión a comerciantes que formaban parte de la cooperativa, presión constante. La organización desarrolló protocolos de seguridad. Nunca trabajar solos de noche, mantener comunicación constante, documentar todo y denunciar públicamente cualquier amenaza. También enfrentaron críticas de sectores que veían con recelo su trabajo. Algunos políticos de oposición acusaban a Manos Unidas de ser un brazo político del gobierno.
Otros los señalaban como ingenuos, que no entendían las dinámicas reales del poder. Hubo incluso ataques desde grupos radicales que consideraban que la cooperativa era una distracción, que lo único que funcionaría sería la revolución armada. Marco aprendió a lidiar con todo eso. No respondía a las provocaciones. Mantenía el enfoque en el trabajo concreto. Los resultados hablaban por sí mismos. Menos jóvenes reclutados por el narco, mejores indicadores de salud, más niños terminando la escuela, mayor cohesión comunitaria. Cumplió 42 años un martes lluvioso de abril. Esa noche, después de una jornada especialmente agotadora, caminaba de regreso a casa cuando vio a un niño sentado en la banqueta, llorando. Se acercó. «¿Qué te pasa, chamaco?» El niño, de unos 8 años, levantó la vista con los ojos hinchados. «Mi mamá está enferma. Tiene mucha fiebre y le duele todo. Y mi papá no está. Se fue a buscar trabajo a Tijuana hace 3 meses. ¿Dónde vives?» «Ahí», señaló una casa de lámina a media cuadra. Marco lo acompañó. Adentro, una mujer joven estaba acostada en un petate, temblando de fiebre. Marco la reconoció vagamente. Era una familia que había llegado hacía poco a Altamira, desplazados de la sierra por la violencia. «Voy a llevarte a la clínica», le dijo Marco a la mujer. «No tengo dinero», murmuró ella. «No importa. Vamos». La cargó en brazos, ayudado por el niño, y caminaron las 3 cuadras hasta la clínica comunitaria. Por suerte, el doctor Mendoza todavía estaba ahí, organizando medicamentos. Examinó a la mujer y diagnosticó una infección severa. Le puso suero, le dio antibióticos y la dejó en observación. Marco se quedó con el niño hasta que la madre estuvo estable. Luego caminó con él de regreso a su casa y se aseguró de que tuviera algo que comer. Cuando finalmente llegó a su propia casa pasada la medianoche, su madre lo esperaba despierta. «¿Dónde estabas? Me tenías preocupada». «Ayudando a una vecina». Doña Rosa suspiró, pero sonrió. Como siempre. Marco se dejó caer en una silla, exhausto. «¿Sabes, mamá? A veces siento que es una lucha sin fin. Ayudas a una persona y aparecen 10 más que necesitan ayuda. El sistema está tan roto que por más que hagamos nunca es suficiente». «Pero sigues haciéndolo», dijo su madre. «¿Sabes por qué? Porque en el fondo sabes que no se trata de ganar o perder la guerra completa. Se trata de ganar una batalla a la vez, de salvar una vida a la vez. Y si todos hiciéramos eso, ¿te imaginas cómo sería el mundo?». Marco reflexionó sobre esas palabras mientras se preparaba para dormir. Pensó en todas las personas que había conocido en este camino. Pensó en los errores cometidos, en las lecciones aprendidas. Pensó en su hermano muerto, en su padre fallecido. Pensó en Julián, en los niños de la cancha, en la mujer que acababa de ayudar. Y se dio cuenta de que su madre tenía razón. No se trataba de cambiar el mundo entero, se trataba de cambiar el pedacito de mundo que estaba a tu alcance, y confiar en que otros hicieran lo mismo con sus pedacitos. Así, poco a poco, los cambios locales podrían convertirse en transformaciones más amplias. Se durmió con esa idea en la mente. Al día siguiente volvería al taller mecánico, luego a la cooperativa. Habría nuevos problemas que resolver, nuevas amenazas que enfrentar, nuevas victorias que celebrar, porque esa era su vida ahora, y no la cambiaría por nada. En Altamira, las luces solares seguían brillando en la oscuridad. La clínica permanecía abierta. El centro comunitario resonaba con risas de niños y conversaciones de adultos aprendiendo nuevos oficios. Las calles pavimentadas permitían que la gente caminara sin hundirse en el lodo cuando llovía. Y sobre todo, había algo intangible pero poderoso, la certeza colectiva de que juntos podían enfrentar lo que viniera.
Marco Antonio Reyes nunca buscó ser héroe, solo quiso hacer lo correcto. Pero en una sociedad donde hacer lo correcto es casi un acto revolucionario, se convirtió sin quererlo en símbolo, no de perfección, porque cometió errores, no de santidad, porque era tan humano y vulnerable como cualquiera, sino de algo más importante, de la capacidad de la gente común para transformar su realidad cuando decide unirse y actuar. Los años siguieron pasando. Altamira siguió cambiando. Nuevas generaciones tomaron la estafeta. Julián, ya graduado de trabajo social, regresó como prometió y se sumó al comité coordinador. Otros jóvenes también se involucraron, trayendo perspectivas frescas e innovadoras ideas. Marco, poco a poco, fue delegando responsabilidades. Seguía activo, pero ya no cargaba todo sobre sus hombros. Había aprendido que el liderazgo verdadero no consiste en ser indispensable, sino en formar a otros para que puedan continuar la labor. Una tarde de noviembre, 10 años después de aquel día en que ayudó a doña Lupita a recuperar a su hijo, Marco caminaba por Altamira observando todo lo que habían construido. La colonia había cambiado radicalmente. Sí, seguía siendo pobre. Los problemas estructurales del país no habían desaparecido. Pero ahora había esperanza, organización, dignidad. Se detuvo frente a un mural que los jóvenes habían pintado en el muro del centro comunitario. Mostraba rostros de vecinos trabajando juntos, manos entrelazadas, la imagen de la colonia transformada. En el centro, aunque Marco había protestado, habían pintado su rostro. Debajo, una frase: "El cambio lo hacemos juntos". Sonrió. No era la frase más original, pero capturaba la esencia de todo lo que habían logrado. Nadie lo había hecho solo. Habían sido cientos de personas, con sus pequeños aportes, sus actos de solidaridad, su valentía cotidiana. Esa noche, en una asamblea comunitaria, Marco anunció que se retiraría del comité coordinador. Había llegado el momento de que nuevas voces lideraran. El silencio que siguió fue emotivo. Luego, los aplausos, no de despedida, sino de agradecimiento. Doña Lupita se puso de pie, con lágrimas en los ojos. «Marco, tú nos devolviste algo que habíamos perdido, la esperanza. Y no solo la esperanza, sino las herramientas para construir un futuro mejor. Nunca vamos a olvidar eso». Las palabras se multiplicaron. Cada persona quería compartir cómo Manos Unidas había impactado su vida. El doctor Mendoza habló de cómo atender en Altamira le había enseñado el verdadero significado de la medicina. Jorge Contreras agradeció la oportunidad de haber conservado su hogar y haber aprendido a ser líder comunitario. Don Fermín, ya anciano pero con el mismo espíritu firme, recordó cómo todo había empezado con un acto simple de solidaridad. Marco escuchaba con el corazón lleno. Cuando le tocó hablar, las palabras le costaron trabajo porque la emoción le cerraba la garganta. «Yo solo hice lo que cualquiera debería hacer, tender la mano. Ustedes son los verdaderos héroes. Cada peso que aportaron, cada hora de trabajo voluntario, cada momento de valentía frente al miedo, eso es lo que construyó todo esto. Yo me retiro del comité, pero no me voy a ningún lado. Sigo siendo vecino de Altamira y esta seguirá siendo mi lucha». La transición fue gradual. Julián asumió la coordinación general, apoyado por un equipo de jóvenes líderes. Marco seguía participando, pero ahora como uno más, sin el peso de la responsabilidad principal. Descubrió que tenía tiempo para cosas que había olvidado. Empezó a cortejar a Isabel, una maestra de la primaria comunitaria, viuda con una hija. Al cabo de un año, se casaron en una ceremonia sencilla en el centro comunitario, rodeados de vecinos que eran más familia que muchos lazos de sangre. Su madre, doña Rosa,
Vio a su hijo finalmente construir una vida personal, además de la vida pública. Falleció 2 años después, en paz, sabiendo que sus hijos habían encontrado caminos dignos. Marco lloró su muerte como se llora a los pilares que sostienen la vida, pero también la celebró. Su madre había vivido con dignidad a pesar de todas las adversidades. Le había enseñado que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en el amor, la solidaridad y la integridad. Los años lo convirtieron en una figura respetada más allá de Altamira. Viajó a otros estados del país, invitado a compartir la experiencia de la cooperativa. Habló en universidades, en foros internacionales, en encuentros de organizaciones sociales. Siempre con la misma humildad, siempre insistiendo en que él no era especial, que cualquiera podía hacer lo que él hizo. Pero la gente veía en él algo más que un organizador comunitario. Veían un símbolo de resistencia pacífica, de construcción desde abajo, de esperanza en medio de la adversidad. En un país desangrado por la violencia y la desigualdad, historias como la de Marco Antonio Reyes recordaban que no todo estaba perdido, que la dignidad humana podía prevalecer. Llegó a los 50 años convertido en abuelo. Isabel había tenido una nieta de su primera hija y Marco la adoraba. Le contaba historias de Altamira, de cómo la gente se había unido para transformar su colonia. La niña escuchaba fascinada, prometiendo que cuando creciera también ayudaría a los demás. Una tarde, mientras jugaba con su nieta en la cancha deportiva que él había ayudado a construir décadas atrás, Marco observó a su alrededor. Nuevas generaciones llenaban esos espacios. Jóvenes que no habían conocido la Altamira de antes, la colonia abandonada y violenta. Para ellos esto era normal. Una comunidad organizada, solidaria, con servicios básicos y oportunidades. Y Marco pensó que quizás ese era el verdadero éxito, no que lo recordaran a él, sino que las nuevas generaciones crecieran en un ambiente donde la organización comunitaria, la solidaridad y la dignidad fueran la norma, no la excepción. El sol se ponía sobre Culiacán, tiñendo el cielo de naranjas y rojos. Las luces solares empezaban a encenderse. En la clínica, un nuevo médico joven atendía a los últimos pacientes. En el centro comunitario, se preparaba un taller de repostería para mujeres emprendedoras. En las calles pavimentadas, vecinos conversaban en los portales. Era una escena cotidiana, simple, pero para quienes conocían la historia, cada detalle era un testimonio de lucha, de sacrificio, de esperanza inquebrantable. Marco Antonio Reyes caminó de regreso a casa, de la mano de su nieta. No era rico, no era famoso más allá de ciertos círculos, no tenía poder político, pero había hecho algo que muy pocos logran. Había ayudado a transformar su comunidad. Había demostrado que la solidaridad es más poderosa que el miedo, que la organización colectiva puede vencer a la apatía y la resignación. Y cuando esa noche se acostó junto a Isabel, con el cansancio dulce de un día bien vivido, supo que su vida había tenido sentido. No había salvado el mundo, pero había salvado su pedacito de mundo, y eso, al final, era suficiente. En la oscuridad de Altamira, iluminada por las luces solares, la vida continuaba. Manos Unidas seguía trabajando, ahora con nuevos rostros pero con el mismo espíritu. Los desafíos no habían terminado, nunca terminarían, pero tampoco la capacidad humana de enfrentarlos, de crear, de construir, de soñar. Y en algún lugar, entre las sombras y las luces, el espíritu de Jesús Malverde, ese símbolo folclórico del ángel de los pobres, parecía sonreír, porque Marco Antonio Reyes había hecho realidad lo que la leyenda prometía. Había robado a la desesperación su poder y se lo había dado a la esperanza. Había tomado de la injusticia su dominio
y se lo había entregado a la dignidad. No con violencia, no con milagros, sino con algo mucho más poderoso: solidaridad, organización y amor por su gente. La historia de Altamira seguiría escribiéndose. Nuevos capítulos vendrían, algunos serían difíciles, otros esperanzadores, pero el fundamento estaba puesto. Y ese fundamento era inquebrantable porque no descansaba sobre un solo hombre, sino sobre cientos de corazones unidos por un mismo sueño: vivir con dignidad. Marco Antonio Reyes nunca buscó convertirse en leyenda, solo buscó hacer lo correcto. Pero en un mundo donde lo correcto es extraordinario, su nombre quedaría grabado en la memoria colectiva de Culiacán, no en estatuas de bronce o placas de mármol, sino en algo más duradero, en cada acto de solidaridad que los Beck. En las mañanas, cuando don Fermín abría su taller de carpintería y saludaba a los chavos que iban a la escuela. En las tardes, cuando doña Celia vendía sus tamales y apartaba algunos para las familias que ese día no tenían para comer. En las noches, cuando las luces solares iluminaban calles que antes eran oscuras y peligrosas. La historia de Marco no era solo suya, era de todos, de cada vecino que aportó 50 pesos al mes, de cada mano que levantó un bloc para construir la clínica, de cada voz que se alzó en las asambleas, de cada corazón que eligió la esperanza sobre la resignación. Y mientras Culiacán seguía siendo una ciudad marcada por la violencia y la desigualdad, en la colonia Altamira brillaba una luz diferente. No la luz de los milagros o la magia, sino algo más poderoso: la luz de la dignidad humana que se niega a apagarse. Marco Antonio Reyes cerró los ojos esa noche, en paz. Había vivido una vida que importaba. Había demostrado que un hombre común, con manos callosas y corazón valiente, puede cambiar el mundo. Quizás no todo el mundo, pero sí su mundo. Y al final, eso era más que suficiente. La historia continuaría sin él al frente, pero el legado permanecería, porque lo que se siembra en solidaridad se cosecha en transformación, y lo que se construye con amor resiste todos los embates del tiempo. En Altamira, el ángel de los pobres no era una leyenda del pasado, era una realidad del presente, y su nombre era Marco Antonio Reyes. Un mecánico, un vecino, un hombre que se atrevió a soñar que las cosas podían ser diferentes.